Nuevamente, buen día, iglesia. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, recordándoles que ya estamos a dos clases para terminar este libro, después de un año y medio, casi un año y medio que estamos estudiando el libro. Y a veces durante este año y medio siempre hay cuestionantes, siempre hay preguntas que hacen muchas personas. Y por el uso de a veces tanta simbología o tanta metáfora, a veces las preguntas están dadas queriendo alcanzar respuestas que a veces son difíciles de responder. Y lo peor aún, a veces hay personas que te preguntan, siendo que son personas que no son salvas, que no tienen esa fe verdadera. Y el libro de Apocalipsis, como habíamos manifestado a un principio, está escrito para quienes, si habíamos leído, están escritos para quienes, para sus siervos, ¿sí? Y necesitamos esa fe para poder creer lo que está escrito en la palabra del Señor. Necesitamos esa fe. Y te voy a dar un ejemplo para iniciar, que más adelante lo vamos a hablar. Por ejemplo, Abraham dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8 hasta el 10, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, miren, por la fe Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad que Abraham esperaba por la fe? ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad capital del cielo, de la cual estamos estudiando y vamos a estudiar hoy. Mire, Abraham tenía, sí, por fe él creía que cuando él iba a morir, sí, iba a ir a un lugar. ¿A cuál? A la ciudad capital del cielo, ¿no? A la Jerusalén santa, celestial. Usted entiende que a través de la palabra, y esto lo dije el anterior domingo, ¿sí? Que el Señor Jesucristo hizo una promesa admirable a todos los que creen en Él, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo mismo hizo una promesa a todos que en Él creían. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? ¿Cuál era esa promesa? Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, y lo voy a leer, pero sé que tú ya has escuchado este versículo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así, versículo del 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa, ¿no? Ahora, si uno muere en este momento, escucha bien, si uno muere en este momento, ¿sí? Y tú crees en Jesús, que no es un hombre común y corriente, sino es Dios encarnado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vas a ir a ese lugar celestial, a esa morada donde Cristo ha preparado lugar, dice, para cada uno de nosotros. Ahora, ese lugar es algo místico, algo espiritual. No, es un lugar físico. Que cuando Cristo resucitó, ¿sí? Él tuvo un cuerpo, ¿qué cosa? Glorificado, que incluso podía, ¿qué? Caminar sobre la tierra, comer, ¿no es cierto? Entonces, Él ascendió, ¿sí? Como parte de una de las condiciones para que haya la iglesia, porque para que haya iglesia y nosotros podamos, para que haya iglesia y nosotros podamos gozar de una iglesia en este tiempo, tenía que haber cinco cosas. Uno, primero que Dios tenía que venir al mundo. ¿Cristo vino? Sí, de hecho hemos festejado un acontecimiento la anterior semana, porque Cristo vino aquí, a este mundo. Cristo tenía que morir en la cruz, era un segundo requisito para que haya una iglesia. Cristo tenía que morir en una cruz. ¿Murió? Sí, ¿no es cierto? Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. ¿Resucitó? Amén, ¿no es cierto? Cristo tenía que ascender a la diestra del Padre. ¿Ascendió?
Amén. El Espíritu Santo tenía que ser derramado como lo fue en el día de Pentecostés con poder y gloria. Esos eran los 5 requisitos para que haya una iglesia, ¿sí? Para que se establezca una iglesia, la cual no hubo antes de aquello. Pero sí por la fe ellos que creían en quién, en el Salvador, en el Mesías. Ahora, cuando nosotros entendemos la promesa de Cristo, y eso es lo que que usted tiene que entender, que si en este momento usted muere, porque ya hemos hablado muchas veces de aquello, usted se va a ir a ese lugar, ¿sí? De la cual Juan va a dar detalles en este estudio de esta mañana. Y el ángel que viene le trae a Juan y le lleva y primero le hace ver de lejos la ciudad celestial. Y más adelante no solo le hace ver de lejos, vamos a ir desarrollando, sino que le mete ahí adentro de la ciudad para ver realmente cómo es esa ciudad celestial. Si no viera eso, a ver, ponte al caso, que si no viera aquello, entonces Jesucristo sería el fraude más grande de todos los tiempos. Y nosotros creemos por fe, ¿no? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que cuando nosotros morimos, o sea, cuando dejamos la tierra, nuestro cuerpo se queda aquí, ¿no es cierto? Nuestro espíritu y nuestra alma se va ¿a dónde? A esta ciudad capital del cielo, la Nueva Jerusalén, donde está allí, ¿quiénes? Ángeles, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo, o sea, y nosotros vamos, y todavía en este momento está ahí un templo, pero cuando venga más allá los nuevos cielos y la nueva tierra, ya no va a haber más allá qué cosa, templo. Si algo estoy seguro es que allá no hay, no habrá, cuando se cumple ese tiempo, no habrá templo. No habrá sol, hemos dicho, ¿no es cierto? No habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto y sobre todo, ¿sabes qué es lo que no habrá allá? Pecado, ¿sí? Aquello que realmente nos mata hoy en día cuando le fallamos al Señor, ¿o no es así? Aquello cuando decimos, caramba, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Porque entendemos que nadie es perfecto, entendemos que la palabra dice nadie es perfecto. Y aquel que dice yo soy perfecto, dice la palabra, mentiroso es. Aquel que dice yo no peco, mentiroso es. Y la verdad no está en vosotros, no está en vosotros. Pero seguimos cada día de alguna manera, ¿sí? Caminando, ¿no es cierto? Caminando. Y muchas veces caemos, nos deslizamos. Pero hay algo en nosotros que nos permite, ¿qué cosa? Seguir adelante. Cuando vayamos allá, no es que vamos a estar, como les dije, sentados en una silla o en una hamaca esperando que nos atiendan. No, allá vamos a cantar, vamos a alabar. Si tú ves el libro de Apocalipsis, hay 14 de hecho cánticos de alabanza. Y vamos a cantar, dice, y alabar allá al Señor por toda la eternidad. ¿Qué vamos a hacer allá en el cielo? Muchos preguntan. Vamos a servirle al Señor. Y a veces eso debería llamarnos la atención, hermanos. Pareciera que aquí no queremos servirle al Señor. ¿O no? Y allá vas a servirle por toda la eternidad, obviamente, ¿sí? Como vamos a hacer un nuevo ser para que tú puedas entender, ¿sí? Ya no vamos a tener un cuerpo corruptible, sino uno incorruptible, glorificado, especial, que hasta ahora no puedo entender el cuerpo que vamos a tener. Pero allá vamos a servirle, dice, ¿con qué? Con pasión, con amor, con alegría. Pero la Biblia nos manda que nosotros debemos servirle aquí, en la tierra, con lo mínimo. Y muchas veces digo, si tú no puedes servir, tú no puedes enseñar, no puedes predicar, pues puedes ayudar con tu trabajo para que los misioneros vayan, evangelicen, para que el pastor evangelice y siga enseñando. Esa es la tarea de muchos. Pero de hecho todos vamos a servir allá. De hecho vamos a ser como incluso administradores, allá vamos a tener responsabilidad, allá vamos a tener servicio.
Pero hay algo fundamental también que allá vamos a tener: compañerismo, comunión, no solo con el Padre, con Cristo, el Espíritu Santo. Yo entiendo que vamos a estar en comunión con todos los santos que has podido vos conocer. O sea, vas a llegar a un punto, o sea, yo entiendo eso por fe, de que voy a llegar y voy a conocerlo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y quizá en algún momento le preguntaré realmente a Daniel: Daniel, o sea, realmente qué sentiste cuando estabas ahí en el, en la fosa de los leones. Y quizá a Pablo le preguntaré: ¿por qué no me contaste cuando fuiste al cielo? ¿Qué es lo que viste tú? No sé, o sea, me imagino cosas. ¿Me estás entendiendo? Pero el hecho es de que nosotros por fe, o sea, como les decía a un principio, hay personas que me preguntan cosas que yo mismo a veces no es que no las entiendo, sino que la Biblia no me ha revelado pues todo. Porque para mí es inimaginable vivir en un lugar o en un planeta, ¿no? Que no tenga sol, que no tenga mar, que no tenga luna. No veo, es inimaginable. Para mí, a ver, imagínate, tú te imaginas en un planeta, pero estás caminando por encima del planeta, ¿no es cierto? Y por eso es que Dios creó qué cosa: la gravedad, ¿no? Y nosotros entendemos que, claro, pero no nos imaginamos que cuando lleguemos a la eternidad, sí, vamos a podernos mover ya no por arriba, sino por abajo, y la luz va a irradiar desde el centro y va a irradiar todo el universo. O sea, a veces nuestra mente queda pues corta para poder entender. Y cuando se habla aquí de puertas, ¿no? Que son perlas de 220 kilómetros de altura, o sea, parece algo irracional, ¿no es cierto? ¿No? Parece algo que es increíble de creer. Tú te imaginas una ciudad de estilo cúbico, como un cubo, por encima de una esfera. Imagínate. Y a veces los comentaristas, los que estudian Apocalipsis, no saben, incluso a veces la interpretación viene de uno y de otro lado. Pero más allá de aquello, como sea, el hecho es que nosotros, o sea, digo nosotros, por fe, por gracia, como hemos cantado, ¿sí? El día que partamos de este lugar, vamos a ir a ese lugar donde Cristo nos prometió, ¿sí? En una morada, dice. Y no lo vamos a hacer por nuestros méritos, no porque soy pastor o porque enseño o tengo ahí la página. No, vamos a hacerlo por pura gracia. Por pura gracia. Entonces el Señor hizo esa promesa. Yo me agarro de esa promesa. ¿Por qué? Porque por fe, yo creo, ¿sí? Y cuando aquí dice en la casa de mi Padre, o sea, a la que Jesús se refiere aquí es qué cosa: a la nueva Jerusalén. A eso se refiere, donde Dios vivirá por siempre con su pueblo. Es el cielo actual donde Dios mora con sus santos. Es el cielo actual. O sea, no te imagines esto de que, va a haber. No, ya hay. Obviamente nuestros ojos naturales no pueden percibir todavía los ojos, o sea, no pueden percibir hasta que tengamos los ojos espirituales. Pero ya hay, o sea, el cielo actual donde Dios mora con sus santos ángeles y donde van todos los redimidos cuando mueran, ya hay, ya existe. Y un día dice, eso lo que existe arriba ahorita, ¿qué va a ser? La anterior semana habíamos estudiado, va a descender, dice, en el estado eterno. Y será la ciudad capital del cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, muchos me preguntan, no muchos, a veces me preguntan algunos: 7 años de gran tribulación, hemos estudiado, ¿no es cierto? Los sellos, las trompetas, las copas, o sea, todo este planeta va a quedar destruido. Un monte no va a estar en el mismo lugar. Terremotos, no pestes, hambres, o sea, todo va a desaparecer. Viene el Señor, o sea, establece su reino y ¿qué hace? Restaura la tierra al punto de que no va a haber un desierto, ¿sí? O sea, va a ser como si fuera Adán, pero igual el pecado estará ahí. Seres humanos que van a habitar, ¿se acuerdan lo que hemos estudiado, no es cierto? Y al final esa tierra y ese cielo que hicieron, huyeron. Y Dios crea una nueva tierra y un nuevo cielo. Y en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, ¿qué desciende? Desciende la ciudad capital. O sea,
La nueva Jerusalén, la que llaman. La Jerusalén celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Ahora, trataremos de explicar esta ciudad en estos pasajes que vamos a estudiar, y que de hecho es largo, porque hoy vamos a estudiar desde el versículo 9 del capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5. Si tú te ves, es amplio lo que tenemos que desarrollar el día de hoy. Pero nuestra labor, hermanos, ¿qué es? Como ministerio, dejar la enseñanza para que otros puedan de alguna manera tener conocimiento. ¿Sí? Quizá muchos no nos conocen, ni tienen la idea, menos a mí. Si yo pusiera otro nombre y pusiera un nombre de un desconocido, ellos quizá que escucharían 10,000, 15,000, 20,000, ¿me entiendes? Porque a veces hasta el cristiano se deja llevar por los nombres. Es como en el mundo. Si Messi mete un gol de espectacular de tiro libre, wow, todas las redes, todos ven. Pero que vea un jugador de por ahí meta un mejor gol, nadie quiere verlo. ¿Me entiendes? Pero nosotros tratamos de dejar algo para ellos. Es por eso que a veces nos tomamos más tiempo. Porque veo yo que necesitamos herramientas como hermanos en Cristo para poder entender y enseñar a otros. Porque los pastores sí o sí tienen que ser aptos para enseñar. Y en el griego es el requisito. El pastor tiene que ser apto para enseñar. ¿Y para aquello que necesita? Necesita entender, comprender, necesita enseñanzas. Yo tengo que escuchar muchas veces a grandes intérpretes para tener una idea mucho más clara. Para saber, a veces, porque no todos dan en cierta forma un conocimiento exacto, podríamos decir así, no, muchas veces tengo que sacar de uno, sacar de otro, tratar de comprender y entender que la doctrina que se está dando sea lo más sana posible. Ahora, hay cosas que yo no puedo responder, y a veces uno necesita solamente que, fe, cuando yo te digo esto va a ser. Abraham, por fe, esperó esa ciudad celestial. Imagínate, dejó todo, su parentela, dejó su familia, dejó su trabajo, o sea, dejó todo. Y dice que por fe él dijo, yo quiero ir a ese mejor lugar. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y la anterior semana que habíamos dicho que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra, que estamos de paso. Y nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Hermano, cuando esto quede, las enseñanzas que quedan, recuerde, esto no es solo mío, es suyo también. Porque usted al apoyar, porque usted al ser perseverante, sí, es parte. ¿Me está entendiendo? Es parte de lo que estamos de alguna manera desarrollando. Me quedo entonces con esa promesa del Señor. Y al revelarse la visión de la Nueva Jerusalén, que vamos a estudiar hoy, ha terminado y el tiempo ya no será más. Hoy termina, literalmente, ¿sí? Todo el propósito que Dios tenía en la redención. Las dos siguientes clases son el epílogo del libro de Apocalipsis. Pero hoy ya entendemos realmente dónde vamos a llegar, ¿sí? Y nosotros como creyentes, digo, o sea, entendiendo que todos somos creyentes, ¿sí? Anhelamos tener un vistazo de ese glorioso lugar donde viviremos por la eternidad. ¿O no quieres saber tú dónde vives? En el mundo, el que va a Cancún, sí, lo primero que hace es ver a ver qué hay allá. ¿No es cierto o no? A ver, quisiera ver qué lugares puedo conocer, cómo va a ser esa habitación, cómo va a ser esa casa. Y Dios en su gracia, digo, en su misericordia, nos ha dado también a los creyentes una descripción del cielo. Pero quizá no está en plenitud, porque a veces no. Quizá Dios, yo entiendo que dice, si les doy todo, quizás puedan enloquecer. Bueno, ese es como mi decir, ¿no? Si los doy todo, lo que va a haber, ustedes pueden llegar a enloquecer. Así que les voy a dar, ¿sí? Un vistazo de ese glorioso lugar donde vivirán.
Y Dios les ha dado a los creyentes una descripción del cielo. Aunque no solo se dan algunos detalles, las cosas que vamos a estudiar son asombrosas, sorprendentes, son cosas impresionantes. Yo no me imagino, como dice, las calles de oro, pero no es ni siquiera el oro que nosotros conocemos. Porque alguna vez en mi necesidad a veces, le digo, Señor, un pedacito del asfalto de allá no me diera. O sea, como al decir, no, o sea, y creo que no soy uno más, ¿no? Un pedacito de asfalto de allá no me quieres que me encuentre al pasar. Pero obviamente cuando encuentro, voy a las escrituras, ese oro, ¿sí? Que es transparente, no es pues el oro que nosotros conocemos. Y seguramente tuviera esto y me diría, no, ¿qué es esto? Pero este es oro del cielo, ¿no? No es el mismo que nosotros conocemos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vamos allá al cielo, o sea, cuando vayamos allá al cielo, realmente, no sé, prometo, no sé cómo reaccionaremos. Pero bueno, a Juan y a sus lectores se les traslada al estado eterno después de describir lo que habíamos descrito anteriormente, ese terrible destino eterno de los condenados. Hablamos del lago de fuego, donde es ese lugar que todos van a pasar por toda la eternidad. Por el momento, aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador y no ponen la fe en Él, van a un lugar de espera, que es el Hades o el Sheol en hebreo, ¿no es cierto? Cuando se establezca el gran tribunal del trono blanco, ¿sí? Y ahí van a llegar al, al lugar terminal del infierno, que es el lago de fuego. ¿Estamos bien, no es cierto? Ahora, la visión lleva al amado, ¿sí? A Juan, él está desterrado, el apóstol, recuerda, le lleva a ese lugar de descanso de los redimidos. Como es la ciudad capital del cielo y el vínculo entre el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén es fundamental para la visión y se describe en mucho más detalle que el resto del estado eterno. Ahora, ahí viene lo que es hebreo, lo que leí hace un momento atrás, en Hebreos 8:10, ahí vimos, ¿no es cierto?, que el libro de Hebreos también menciona la gloriosa ciudad capital del cielo, describiendo la fe de Abraham, al escritor de Hebreos, que afirmó, dice, ¿no?, que ese es el lugar del cual todos anhelan, todos anhelan. Y en el capítulo 11 que leí de Hebreos, el escritor presenta la siguiente descripción, versículo 12, capítulo 12, versículo 22 y 24. Aquí se habla algo de esta ciudad celestial. Sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad, perdón, del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, y al finalizar esta epístola de Hebreo, les recuerda a sus lectores, y donde dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la ciudad que buscamos? Eso quiero que entiendan primero, ¿sí? Buscamos aquello, anhelamos estar en ese lugar, ¿sí? ¿O no quieres? Anhelamos. Y vuelvo a repetirte, tú cuando cierres tu último párpado, tus ojos, si es que te dan, vas en micras de segundo, así, vas a estar en ese lugar. Ay, claro, para el mundo es tonto, ¿no vean? Para el mundo no existe ni cielo ni infierno. Peor para otros, todos van al cielo, ¿no es cierto? Pero nosotros, a través de la escritura, entendemos que el día que partamos, sí, aunque estén llorando ahí mis hijos, sé que todo el mundo puede llorar, sí, porque es parte de la naturaleza humana sentir ese cariño, ¿no? Ese amor, ¿no? Como les digo siempre, cuando usted ve ahí mi tumba, diga, ya no está ahí, está en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque el pastor, sí, creía en ese lugar, ¿sí?
por fe, yo creo. Por eso, por fe sigo pensando, Señor, bueno, voy a despertar y quizá lo que estamos aprendiendo no sea ni siquiera el 1% de lo que realmente es. O sea, quedaré pasmado, yo creo, por ver realmente cómo es la ciudad. Entonces, lo que Abraham, ¿sí? Esperaba que era en esa ciudad celestial, ¿no es cierto? El escritor de Hebreos también. Los redimidos que han esperado por la fe, también, ¿qué cosa? Anhelaban estar en ese lugar. Juan, para que tengamos nosotros una descripción de ese lugar, pues en la, en la gracia del Señor, en la visión, recibe, ¿no? Esta visión, o sea, recibe. No es un sueño, recibe, él va a ese lugar. Ve esa visión de la capital del cielo. Y para que nosotros podamos entender a la capital del cielo, ¿sí? Vamos a estudiarlo en función a 4 características. Primero vamos a estudiar su apariencia general, capítulo 21, versículos del 9 al 11. Después vamos a estudiar la segunda característica de esta ciudad celestial, su diseño exterior. Capítulo 21, versículos del 12 al versículo 21a. Después vamos a ver su carácter interno, capítulo 21, versículos del 21b al 22.2. Y por último, vamos a ver los privilegios de sus habitantes, capítulo 22, versículos del 3 al 5. Entonces, vámonos a la primera característica de la ciudad capital del cielo. ¿Cómo se llama? La ciudad capital del cielo, la Nueva Jerusalén, no te olvides, ¿sí? La Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿sí? Y vemos la primera, la apariencia general, versículos 9 y 11, donde habíamos quedado la anterior semana. Leo primero los versículos y después voy desarrollando versículo tras versículo. Hoy tienes que aguantar porque hoy va a ser bastante largo. Bueno, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Capítulo 21, versículos 9 al 11. ¿Qué dice? Vino entonces, dice a mí, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Acá, al mostrarle la visión, apareció un ángel, dice, para llamar la atención de Juan a la ciudad. La última aparición de un ángel fue hace qué tiempo? 1000 años antes, ¿te acuerdas? 1000 años antes, en el comienzo del milenio, Apocalipsis 21. Ya vimos aquí en Apocalipsis, durante todo el estudio que hemos hecho, que los ángeles acá en Apocalipsis desempeñan una función muy importante, ¿sí? Hemos visto muchos ángeles pasar en las visiones de Juan. Entonces, y este ángel en particular, del cual se está hablando en este versículo 1, estuvo implicado en los juicios de la tribulación, ¿sí? Él estuvo implicado. Los juicios ¿te acuerdas cuáles son los juicios de la tribulación? Los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Este ángel era uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15:1. Él u otro de esos 7 ángeles presentó también el juicio inminente de la ramera ciudad de Babilonia, Apocalipsis 17:1, manifestando el contraste entre estas dos ciudades. Entonces, este ángel en particular, que era uno de los que estuvo implicado en los juicios de la tribulación, entonces se le presenta a quién? A Juan, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar la travesía de Juan por la ciudad capital del cielo, el ángel, dice, vino y le habló al apóstol, versículo 1, diciendo, ¿qué le dijo este ángel que estaba involucrado? Ya lo conocimos, este ángel. ¿Qué le dijo? Ven, dice, ven acá, yo
te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Como ya observamos en el capítulo 21, versículo 2, en las anteriores enseñanzas, la Nueva Jerusalén se describe aquí como una esposa. Ahora, ¿por qué se describe la Nueva Jerusalén acá como una esposa? Porque toma el carácter, ¿sí?, de sus ocupantes. Ahora, los ocupantes son los llamados la esposa del Cordero, un título dado originalmente ¿a quién? A la iglesia, ¿te acuerdas? ¿Sí? Primero, originalmente se le daba este título de la esposa a la iglesia, Apocalipsis 19:7. Pero nosotros entendemos que ahora se ha ampliado para abarcar a todos los redimidos de todas las épocas que viven para siempre. Y se compara a la Nueva Jerusalén con una esposa. ¿Por qué? Porque los redimidos están unidos para siempre. Por eso es que entendemos que se ha abarcado más. No solamente se abarca a la iglesia, sino a todos los redimidos de todas las épocas. Obviamente algunos comentaristas no aceptan aquello. ¿Me estás entendiendo? Entonces, se compara a la Nueva Jerusalén como una esposa porque todos los redimidos están unidos para siempre. ¿A quién? A Dios y al Cordero. Además, se le define como la esposa del Cordero, escuche bien esto, porque el matrimonio ha tenido lugar. Apocalipsis 19:7. Amén. Entonces, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas, de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu, dice, ¿no es cierto? Ahora, la increíble visión de Juan comenzó cuando el ángel lo llevó en el espíritu. ¿A dónde estaba Juan? Estaba destezado, ¿no es cierto? Estaba en la isla de Patmos. Cuando recibió las visiones que comprenden el libro de Apocalipsis, los romanos tenían al anciano al apóstol preso en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9. Pero fue, dice, trasladado desde allí en un asombroso viaje espiritual para que viera lo que los ojos nunca pudieran ver por sí mismo. O sea, las visiones de Juan no fueron sueños, sino qué cosa, realidades espirituales. Eso es lo que quiero que entiendas. Como las que tuvo Pablo, cuando habla esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos de 2 al 4. O sea, no fueron sueños, sino realidades espirituales. De hecho, Juan fue trasladado a ese lugar. Y la primera parada, como vemos en el versículo 10, ¿cuál fue? Un monte grande y alto, dice, ¿sí? Y desde esa posición ventajosa, el ángel le muestra a Juan la ciudad santa de Jerusalén. Mira, de afuera primero le está mostrando. ¿Te estás ubicando? La ciudad santa de Jerusalén. Y el apóstol repite su observación del versículo 2, que ya lo estudiamos, de que la nueva Jerusalén descendía del cielo, dice, de Dios. O sea, ve cómo descendía la nueva Jerusalén, ¿no? A la tierra nueva, ¿no? Y cielo nuevo. Ve cómo descendía. Versículo 11. La característica más significativa de la ciudad capital de la eternidad es que es el trono del eterno y todopoderoso, y por tanto tenía, dice qué cosa, la gloria de Dios en ella. Fíjate el versículo 11, ¿qué tenía? Teniendo, o sea, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo qué cosa, ¿qué tenía la ciudad santa? La gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Según Éxodo 33, 18 y 19 y Éxodo 13, 21, la gloria de Dios es la suma total de sus atributos y se manifiesta como una luz resplandeciente. Esa gloria, dice, alcanzará su expresión plena allí, como lo dice Juan 17, 24, o sea, no tendrá límites, brillando desde esa ciudad por todo el universo creado.
resplandeciendo desde la nueva Jerusalén estará el resplandor de la plena manifestación de la gloria de Dios, tanto que, dice, la ciudad no tiene, en el versículo 23 del capítulo 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. A ver, ¿me has entendido? Para que, en pocas palabras, ¿sí? La gloria de Dios que se manifiesta, miren, tan poderosa y tan grande es la gloria de Dios, que va a manifestar esa luz, más luz que el propio sol. Es como a un principio, ¿no? Cuando dice creó Dios, ¿no? En el primer día, o sea, todavía no creó el sol. ¿Qué es lo que iluminaba? La gloria de Dios, ¿sí? Hasta que después se separó la luz de las tinieblas. Y las tinieblas viene a ser ausencia de qué? De la luz. Ahora, Isaías ya habló en Isaías 60, versículo 19. Y lo leo esto para que, mira, cómo las profecías se van cumpliendo. Isaías capítulo 60, versículo 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Amén. O sea, de hecho, Isaías aquí vislumbró esa misma realidad. Volvemos a Apocalipsis capítulo 11, ¿no? Al describir aquí el efecto de la gloria de Dios resplandeciendo desde la Nueva Jerusalén, Juan observa, dice que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe. ¿Estás leyendo eso? El versículo 11. Fulgor, póster en griego, ¿no? Se refiere a algo desde donde irradia luz. Para Juan, la ciudad capital parecía como un gigantesco, a ver, ¿cómo podría decir? Como un gigantesco bombillo, ¿no? Desde donde se irradia la brillante luz de la gloria de Dios. Pero en este caso, ¿no? Ahí en la Nueva Jerusalén, o sea, sale, irradia, pero es una luz, pero pues, que alumbra hasta, sí, o sea, no, por eso, imaginar, a veces nos cuesta imaginar aquello. Entonces, esa luz, ¿sí? Que sale a través de lo que pareció a Juan como una piedra, dice, preciosísima como piedra de jaspe. O sea, la ciudad parecía al apóstol como una gigantesca piedra preciosa. Ahora, jaspe, o sea, nosotros, a veces hay términos que nosotros, yo tengo un poquito más idea de esta palabra. Por ejemplo, cuando hago un anillo, ¿sí? Los que me oyen deben decir, ¿y ese pastor en qué trabaja por fin? ¿Maestro? ¿Qué es? Bueno, soy maestro, ¿no? He estudiado química industrial, soy joyero de herencia, parezco un todólogo, ¿no? De todo, ¿no? Pero generalmente cuando hago un anillo, por decirte, y el anillo de oro o de plata está brilloso, brilloso, y, y el cliente me dice, no quiero que sea tan brilloso, entonces yo digo, te lo voy a jaspear, o sea, implica que lo voy a volver más opaco, pero con brillo, o sea, como un opaco, ¿ya? Pero en este caso no es esa la palabra que acá se utiliza. Jaspe no se refiere a la piedra moderna del nombre, que es opaca, sino que es una transliteración de la palabra griega yapía, que describe una piedra transparente. Entonces, en todo caso, es mejor entender la palabra jaspe en este pasaje como refiriéndose a un diamante, una piedra preciosísima porque es diafama como el cristal y sin mancha. Ahora, aún en eso podría hablarte de algunas cosas. No se me, por favor. Entonces, de modo que aquí se describe a la ciudad capital del cielo como un enorme y perfecto diamante. O sea, refractando la gloria brillante y resplandeciente de Dios por todo el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén.
Entonces, hemos visto primero su apariencia general, ¿sí? Es como si de una piedra preciosa, como si fuera todo una piedra, un diamante, en este caso un brillante, ¿sí? Y de ahí irradia qué cosa, luz, luz. La segunda característica de la ciudad capital, la Nueva Jerusalén, vemos ahora su diseño exterior. Primero vio un vistazo, ¿no es cierto? Desde el monte, un monte alto de la ciudad celestial. Ahora vemos el diseño exterior, versículo 12 al 21a, que es bastante largo. El lenguaje humano entonces es insuficiente para describir la inimaginable magnificencia de la indescriptible morada eterna de los creyentes. Ahora, renuentes algunos a tomar el lenguaje de la Biblia en forma literal, muchos buscan algún significado oculto tras la descripción de Juan. Permítame explicarte esto. Cuando uno lee estos pasajes, algunos quieren de alguna manera espiritualizar cada palabra. O sea, no lo quieren tomar de forma literal. Pero si las palabras no significan lo que dicen, ¿quién tiene la autoridad para decir lo que significan? O sea, abandonar el sentido literal del texto conduce solo a especulaciones infundadas e inútiles. La verdad acerca de la ciudad celestial es más de lo que se describe, pero no menos y no diferente de lo que se describe. Es una creación material, vuelvo a repetir, es algo que es material. Sin embargo, tan exclusiva como para que no la podamos imaginar. Entonces, las palabras de Juan proporcionan todos los detalles que Dios nos ha dado para estimular nuestra esperanza. Vamos al versículo 2. Voy a leerlo. Tenía, dice, un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, el que esa ciudad tuviera un muro grande y alto, indica que no es un lugar amorfo, nebuloso o flotante. ¿Por qué? Porque tiene dimensiones específicas, tiene límites, se puede entrar y salir de ella a través de sus 12 puertas. Ahora, algunos, por ejemplo, dicen que es espiritual las murallas, porque las murallas generalmente significan protección. Y como en el cielo no hay enemigos, y es verdad, porque las ciudades antiguas, ¿qué hacían? Cuando anochecía o veían a un enemigo, lo que hacían era cerrar las puertas. Ahora, si eso fuera espiritual, o sea, no fuera algo que existiera realmente, entonces no le veo sentido a que tengan puertas, porque si no hay murallas, no hay puertas, ¿sí? Pero sin embargo, en esas puertas, dice, 12 ángeles estaban parados para encargarse de la gloria de Dios y servir al pueblo. Ahora, las puertas tenían qué cosas, según el versículo 12, nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, celebrando por toda la eternidad la relación del pacto de Dios con Israel, el pueblo de las promesas, los pactos, las escrituras y el Mesías. Muy bien, entonces tenía, dice, un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas, ¿qué había? En cada puerta, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Al oriente dice que estaban 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Qué significa esto? Que estaban dispuestos de modo simétrico. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, y tal disposición es evocadora de la forma en que las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo. En Números capítulo 2 vas a ver cómo la tribu de Israel acampaban de la misma manera, o sea, cómo se distribuía también las tierras de las tribus alrededor del templo del milenio. Ezequiel capítulo 48. ¿Hasta ahí estamos bien?
Versículo 14, no se me distraiga. Dice, y el muro, dice, de la ciudad tenía ¿qué cosa? 12 cimientos, dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, había un macizo, el macizo muro de la ciudad, entonces estaba afirmado por 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos cimientos conmemoran, ¿qué cosa? La relación del pacto de Dios con la iglesia, de las cuales los apóstoles son los cimientos. Ahora, estos cimientos, o sea, en la parte superior de cada puerta estaba el nombre de una de las tribus de Israel y debajo de cada puerta estaba el nombre de uno de los apóstoles. Ahora, y alguien me diría, ¿estaba el nombre de Judas ahí? No, ¿sí? Ahora, ¿quién le sucedió a Judas? Que se llamaba el que le sucedió a Judas, un poquito para descansar, Matías, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Cuando uno ve, Matías desaparece de toda la escena de la palabra, ¿sí? No se le menciona más. De hecho, fue Pedro, ¿no es cierto?, quien escogió el reemplazo de Judas. Muchos de los comentaristas, atienda bien esto, muchos de los comentaristas, la mayoría de los comentaristas aseguran que el reemplazo de uno de ese apóstol, que era el de Judas, va a ser ¿quién? Aquel que fue designado el último apóstol. ¿Quién fue? Todos se me están distrayendo aquí. ¿Quién fue? Pablo. ¿Sí? Muchos aseguran que el apóstol, ¿sí? Que va a tomar el lugar de Judas, ¿sí? El nombre inscrito del apóstol va a ser el de Pablo. Pero bueno, veremos cuando estemos allí realmente, ¿sí? ¿Cuál es? Pero muchos de los comentaristas aseguran aquello. Muy bien. Entonces, de esta forma, la distribución de las puertas de cada ciudad muestra el favor de Dios para todo su pueblo redimido, tanto para los que estaban bajo el antiguo pacto como para los que estaban bajo el nuevo pacto. Entonces, de hecho, van a estar los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿no? Y los nombres de quienes, de los 12 apóstoles. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía, ¿quién es el que hablaba conmigo? Dice Juan, el ángel, ¿sí? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y el muro. Entonces aquí ocurre algo curioso, ¿no? El ángel que hablaba con Juan tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y el muro. Ahora, uno diría, ¿y por qué? ¿No? Este interesante acontecimiento recuerda qué cosa, las mediciones del templo milenario, allá descritas en Ezequiel capítulo 40, versículo 3 y adelante, y las mediciones del templo de la tribulación, Apocalipsis 11:1. Pero aquí la importancia de las tres mediciones, tanto del templo milenario, tanto de las mediciones del templo de la tribulación, y esta, ¿sí? La que estamos estudiando, es que señalan, ¿qué cosa? Lo que le pertenece a Dios, ¿sí? Señala lo que pertenece a Dios, se está mostrando. Es como al decir, es como cuando vemos en lo natural, ¿no es cierto? De aquí a aquí, 2 metros recto es mío. Por eso usted no ve árboles a este lado. ¿Por qué? Porque no me pertenece. ¿Sí? Aquí puedo poner las 100 árboles si quiero. Simplemente señala, ¿qué cosa? Señalan lo que pertenece a Dios. Amén. Versículo 16. Yo me voy a olvidar que está, usted está allá. Versículo 16. La ciudad se halla establecida, dice, en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora, los resultados de la medición del ángel revelan que la ciudad se halla establecida en cuadro, dice.
y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Ahora, ¿cuánto es 12.000 estadios? Entendemos, según las equivalencias, que un estadio era más o menos 180 metros. Así que los muros de la ciudad tenían unos 2.220 kilómetros en cada dirección. Algunos señalan 2.400. Entonces, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y al decir esto, usted tiene que imaginarse mejor o tiene que verla como un cubo. Nosotros estamos acostumbrados a una pieza circular, ¿no ve? Esférica, ¿o no? Pero aquí nos presenta como una ciudad cúbica, ¿sí? Nos presenta como una ciudad cúbica. Ahora, J. Vernon McGee más o menos le da una figura y dice, es como una ciudad cúbica, ¿sí? Que está y alrededor está unida de forma esférica. Y de alguna manera también establece que como nosotros estamos acostumbrados a caminar sobre la superficie, ¿sí? A veces nuestra imaginación nos lleva a que no nos imaginamos nosotros caminar por dentro así, de forma vertical, horizontal. Versículo 17, o lo suspendemos. Yo te dije lo suspenderemos, pero tú has sido muy... Versículo 17. Mil disculpas a los que nos oyen. Usted céntrese en su versículo, ya no mire lo que están haciendo ahí. Versículo 17 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces, luego que el ángel midió el muro de la ciudad en 144 codos, lo más probable es que fuera su espesor. Entonces, como para subrayar que las dimensiones de la ciudad son literales y no místicas, Juan añade una nota aclaratoria para decir que las dimensiones estaban dadas en medida de hombre, las cuales es también de ángel. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa este versículo? Que tanto que una yarda una yarda para el hombre es una yarda para el ángel. Un metro para el ángel es un metro para el hombre. O sea, un kilómetro para el hombre es un kilómetro para el ángel. O sea, tanto para los seres humanos como para los ángeles, la medida es la misma. Eso es lo que está queriendo decir en el versículo 17. El versículo 18 nos muestra el material, fíjate. El material de su muro era de qué? De jaspe. ¿Cómo debemos tomarlo jaspe en este? Como si fuera un diamante. Ahora, simplemente a modo de descansar, cultura general. Nosotros los joyeros, ¿sí? Cuando mencionamos la palabra diamante, vemos como al diamante en bruto, así, amorfo, ¿no? O sea, pero cuando a esta piedra preciosa le vas tallando, le pones facetas, así como conocen en las caricaturas, ¿no? Facetas, ¿no? ¿Sí? Cambiamos de nombre, ya no lo llamamos diamante, sino lo llamamos brillante, que sin embargo es lo mismo, ¿sí? O sea, el diamante pulido, labrado, ¿sí? Lo llamamos brillante, y es por eso que a veces uno va a buscar, no dice, véndame un diamante de 3 milímetros, no, dice, tienes un brillante de 3, decimos, ¿sí? Entonces, véalo de esa manera. Entonces, cuando se dice de jaspe, véalo como si fuera más, si usted ve un verdadero brillante con los rayos del sol, realmente es como si estuviera en una esfera de esos en los juego de luz, no ve, brilla, pero tiene un brillo espectacular, por eso cuesta.
Claro. Entonces, el material del que está hecho el macizo muro de la ciudad era, dice, ¿de qué? De jaspe, ¿no? La misma piedra como diamante que se mencionamos en el versículo 11. Ahora, no solo el muro era transparente, sino que también, dice, la ciudad misma era de qué? De oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, los muros, si allá hay edificios de la Nueva Jerusalén, deben ser limpios para que la ciudad irradie, ¿qué cosa? La gloria de Dios. O sea, no habrá nada en el cielo que requiera privacidad, porque uno en su mente, ¿qué dice? A ver, si todas las paredes fueran transparentes, nosotros nos imaginamos ya, ¿no? Ay, pero no haber privacidad ahí en el cielo, o sea, no nada, no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar. Entonces, versículo 18, hemos entendido, ¿no es cierto? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, no me voy a fijar en el asfalto del cielo, ¿no? Al final, bueno, ¿sí? Pero estamos viendo el esplendor, o sea, de esa ciudad. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto era esmeralda, versículo 20. El quinto era onix, el sexto era cornalina, el séptimo era crisolito, el octavo era berilo, el noveno era topacio, el décimo era crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo era amatista. Hay algunos que usted conoce. Por ejemplo, a la hermana Claudia les regalé un collar con piedra amatista, que es piedra natural, no es artificial. No me acuerdo en qué, ¿no? Es una piedra natural y esa piedra lo hice cortar yo, porque había un caballero del barrio que me trajo una amatista así amorfo, ¿no? ¿No? Un bruto, y me dijo, ¿puedes sacármelo de aquí, piedra? Hay algunos profesionales que se encargan de cortar aquello, y justamente casualmente tenía yo un amigo que cortaba, de hecho es como uno o dos que hay aquí, ¿no? Y le llevé y me lo cortó varios, y entre ellos, pues no me quedó alguna, ¿sí? Porque él quería uno, así, pues me quedó varias formas, y una de esas, a la regla me acuerdo ahorita, o sea, no es, esa no es, porque hay piedras preciosas que son artificiales, pero aquí estamos hablando de piedras preciosas naturales. Ahora, en el versículo 19 vemos, ¿no? A continuación vuel- Juan vuelve su atención a la visión, ¿a qué? A los cimientos del muro de la ciudad, que él describe como con tanto asombro y tanto detalle, ¿sí? Que estaban adornados con toda piedra preciosa, 12 de las cuales son los nombres de quienes, de los apóstoles. Ahora, los nombres de algunas de las piedras han cambiado a través de los siglos, haciendo incierta su identificación. 8 de las piedras estaban en el efod del sumo sacerdote. Y tú te das la tareita de ver cuáles son las que no están. Puedes ir un poquito a modo de estudiar a Éxodo 28, capítulo 28, versículos del 17 al 20, y Éxodo capítulo 39, versículos del 10 al 13. Ahí en el sumo sacerdote tenía aquí las 12 piedras preciosas, ¿sí? Obviamente cada una era representativa de una de las tribus. Cada una tenía un mensaje, o sea, una simbología, ¿no? Un significado espiritual. Y de hecho hay algunos estudiosos, o sea, que siempre están poniendo un significado espiritual a todo lo que dice la Biblia. Los números tienen significado, los animales tienen significado. O sea, por ejemplo, en la Biblia los números, o sea, no son números al azar, son números que tienen un significado. Ahora, ¿cómo ponen ese significado, por ejemplo, a los números o a las plantas, según la primera mención? Por decirte, uno significa, bueno, unidad, ¿no? Dos, testigo.
3 completo, 4 universal, 5 gracia, también puede significar pecado, 6 hombre, 7 plenitud, 8 nuevos comienzos, 9 nuevos frutos, 10 ley, así, sustantivamente. ¿Entiendes? ¿Por qué ley 10? Viene de la ley, ¿no? De la ley, los 10 mandamientos, o sea, otros nadan en esas interpretaciones, ¿sí? Nadan en eso, les encanta ir a espiritualizar todo. Ahí veo mencionado el pavo real, eso significa orgullo, o sea, no, o sea, les encanta entrar en esa área. Pero bueno, aquí estamos viendo 8 de las piedras que estaban en el efod, que es verdad, ¿no? Que el sumo sacerdote tenía aquí, pectoral, ¿sí? Y vuelvo a repetir, los nombres de algunas de las piedras han cambiado a través de los siglos, haciendo incierta la identificación. Y una observación más para los que me escuchan. A veces en cierta región, sí, se le llama de distinta manera a una piedra. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Entonces, aquí da, en el versículo 19 y versículo 20, da una lista, ¿no? De esas piedras preciosas, de las cuales formaban parte del cimiento del muro. Y el primer cimiento era, dice, jaspe, y como ya habíamos mencionado anteriormente, podemos identificarlo mejor como un diamante. El segundo, dice, era zafiro. Según los estudios, o sea, era una piedra brillante, piedra azul. Nosotros lo conocemos aquí en Bolivia como zafiro azul, cualquier piedra que sea azul. El tercero era ágata, una piedra de color azul celeste con franjas de colores. Nosotros aquí lo vemos como un verde más o menos, pero no voy a decir lo que nosotros conocemos aquí, o sea, es distinto de algún lugar a otro lugar. Claro, hay algunos que sí verdaderamente establecen el mismo color. En el versículo 20 habla, dice, del cuarto era esmeralda, dice, una brillante piedra verde. Amén. Nosotros se conocemos. Cuando vemos una piedra, sí, que es verde, lo llamamos esmeralda. Como la roja, nosotros lo llamamos rubí. Cuando vemos, por ejemplo, dentro de nuestro contexto de que trabajamos una piedra color amarillo, sí, lo llamamos nosotros topacio. Si vemos una piedra que es color celeste, nosotros lo llamamos agua marina, ¿ya? De acuerdo al color, nosotros tenemos los nombres. Pero no, yo me voy a ir a lo que en ese tiempo establecían más o menos qué color eran estas piedras preciosas. El quinto, dice, era ónix, una piedra roja y de francas blancas. Nosotros aquí en Bolivia le llamamos un onix a una piedra negra. ¿Se acuerdan esas piedras que ponen en los anillos de promoción? Una negra, sí. Tienes onix, dice, entonces la que me vende ya supone que es de color negro. Pero solamente es por conocimiento que estoy hablando ahorita. Mejor no los confundiré. ¿Sí? El sexto es la cornalina, una piedra común de cuarzo que se encuentra en varios matices de rojo. El séptimo era crisolito, una piedra dorada o de tono amarillo. El octavo era berilo, una piedra que se encuentra en varios colores, incluso matices de verde, amarillo y azul. El noveno era topacio, una piedra verde amarilla. El décimo era crisopraso, una piedra verde con tonos dorados. El undécimo era jacinto, una piedra de color azul o violeta en la época de Juan, aunque el equivalente moderno es un circón rojo o rojizo pardo. Y por último, el duodécimo era amatista, una piedra púrpura. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es la amatista? Lila, moradito, moradito. ¿Sí? Ese es para nosotros. Pero aquí no interesa el color, no interesa realmente cómo esas piedras van a traslucirse, dice la palabra, ¿no? La gloria de Dios, pero que es como si fuera cristales que van a emanar, ¿no? Irradiar la gloria de Dios, o sea, la luz resplandeciente de la gloria de Dios, ¿no?
a través de todo lo que es cielos nuevos y tierra nuevas. Espero que me estés entendiendo. Versículo 21, primera parte. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Ahora, el otro aspecto de la ciudad celestial que captó la atención de Juan fue que las 12 puertas, que eran como 12 perlas, las perlas eran en los tiempos de Juan altamente, ¿qué cosa? Apreciadas y de gran valor. Ahora, nosotros conocemos pues la perla, ¿no? Con esas bolitas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Esas blanquitas. ¿Sabes cómo identificamos nosotros los joyeros una perla genuina de una falsa? Vas a agarrar una perla, ¿ya? Puede ser redondita o puede ser de una otra forma. Vas a agarrar a tus dientes y le vas a hacer así, le vas a morder, o sea, raspar con tus dientes. Cuando tú veas que es áspera, como si estarías mordiendo arena, ¿sí? O un pan duro, para que me entiendas mejor, es verdadera. Pero si resbala a tu mordidura, o sea, resbala como el plástico así, entonces es falsa, lisa, resbala. Clarito se nota una piedra verdadera de una. Pero aquí estamos hablando de perlas. Realmente esas perlas pues no eran como cualquiera perlas que nosotros podemos entender o imaginarnos, ¿no? O esas perlas que producen la ostra, ¿no es cierto? Entonces, son perlas gigantescas y según los datos que dan los comentaristas, haciendo más o menos la equivalencia, estas perlas son de 2.200 kilómetros de altura. ¿Te puedes imaginar? Nosotros no conocemos las perlas de Egipto, ¿no? Estamos hablando de perlas. Ahora, generalmente, por ejemplo, como decía anteriormente, aquellos que buscan espiritualizar o de alguna manera darle un significado espiritual, ¿sí? Obviamente que también es válido en algunos casos, ¿no? Y también están mencionados en la Biblia, porque por ejemplo la gran perla, ¿no? Que fue a comprar el mercader, la perla, ¿quién es? Es la iglesia, ¿sí? Y la perla muchas veces tiene un significado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la ostra recibe una partícula de arena y empieza a irradiar con mucho dolor, ¿sí? Va formando esa, no sé qué material llamarlo, ¿sí? Sí, una especie de, así, de esa irritación, que es como si la ostra recibe una irritación o una herida y alrededor del artículo ofensor, en este caso de una piedrita o de un pedacito de arena, ¿no? Es como si le estarías hiriendo a la ostra y la ostra empieza a construir como resguardo aquello una perla, ¿sí? ¿No? Una perla. Por eso dice que la perla a veces, muchas veces significa sufrimiento. Ahora, el hecho de que sea de perlas, o sea, las puertas también tienen un significado, no podemos menospreciar el significado espiritual, porque recuerda, los apóstoles, cómo fue la vida de los apóstoles, ¿sí? Y cada puerta lleva el nombre de cada apóstol, ¿no es cierto? Muestra siempre algún significado espiritual. Muy bien. Vámonos a la tercera característica de la ciudad capital del cielo, o sea, la Nueva Jerusalén. Vamos a ver su carácter interno. Versículo 21, capítulo 21, versículo 21, la segunda parte B. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Ya hemos dicho, ¿no? Ese oro que, no, que nosotros no es. Porque es transparente como vidrio. ¿Sí? Transparente como vidrio. Como si solo ver la espléndida ciudad capital del cielo desde lejos no fuera privilegio suficiente, el guía espiritual de Juan lo llevó a su interior. ¿Sí? Primero le mostró, ¿no? Ahora lo lleva a su interior. Y al entrar en la ciudad, ¿qué dice? El apóstol observa que las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente como cristal, como vidrio. Entonces, las calles en la Nueva Jerusalén estaban hechas
de oro puro, pero de la más alta calidad, ¿sí? Era transparente como vidrio. El oro transparente no es un material que nosotros conocemos aquí en la tierra, pero todo allí es de calidad, es transparente. ¿Para qué? ¿Por qué? Para dejar que la luz de la gloria de Dios brille sin restricciones. Esa es la... Versículo 22. Y no vi en ella, ¿qué dice? Templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces Juan, una vez está dentro de la ciudad, lo primero que Juan observó fue que en ella no había templo. Ahora, esto tienes que entender, y para los que me escuchan, para los que están estudiando, hasta este punto, hasta este punto, ha habido un templo en el cielo. Apocalipsis 7:15, 11:19, 14:15, 14:17, Apocalipsis 15:5 al 8, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y versículo 11. Pero, ahí está, lo que tienes que entender, no habrá necesidad de templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué no habrá necesidad de templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En otras palabras, su gloria resplandeciente llenará, dice, el cielo nuevo y la tierra nueva, y no habrá necesidad de que alguien vaya a algún lugar para adorar a Dios. No habrá. La vida ya será qué cosa? La adoración. Y la adoración será la vida. Los creyentes estarán constantemente en la presencia de Dios. Ya dijimos, ¿no? Va a haber una comunión. No va a haber separación en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Por eso ya no hay mar, no va a haber separación. Nunca habrá un momento en que nunca habrá un momento en que no estén en comunión santa y perfecta. ¿Con quién? Con el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Aquí está diciendo, no va a haber necesidad. Ya no va a haber templo, no va a haber, como decimos, iglesia, capilla, no hay, no hay. Va a haber una libertad, porque ya hay una comunión plena con el Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿sí? Así que no habrá necesidad de templo, no va a haber catedral, iglesia, capilla o ningún lugar de adoración. Los creyentes serán los verdaderos adoradores que Dios siempre ha buscado. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 4, versículo 23, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahí está el cumplimiento. Versículo 23, téngame paciencia, no puedo dejar esto a un lado, no importando las inclemencias del tiempo. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, regresando al tema de la gloria resplandeciente y brillante de Dios, Juan observa que la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, la tierra, o sea, nosotros, o sea, la tierra actual es totalmente dependiente de qué? Del sol y la luna. ¿No es cierto? De hecho, si no hubiera sol, no hay vida, ¿no veo o no? Y alguna vez me preguntaron, como profesor, este caso de física, ¿qué pasaría si se apaga el sol? Entendemos que la luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 16 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. 8 minutos y 16 segundos. De hecho, si el sol se apagara, todavía tuviéramos 8 minutos y 16 segundos de claridad, de luz. Pero si no hubiera sol, pues automáticamente, pues, ¿qué pasa con el planeta Tierra? Congela, murió. La luna,
que de alguna manera mueve las mareas o controla, ¿no es cierto?, las mareas del océano, ¿sí? Para dar un equilibrio ecológico, pues no hay. Es que nosotros no nos imaginamos, ¿no es cierto?, una tierra que no tenga sol y luna. Porque el sol siempre está proporcionando luz, las estaciones, o sea, bueno, parte de aquello también la inclinación de la tierra y todo aquello. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿qué dice? Serán innecesarias, no habrá más y por lo tanto no habrá necesidad del sol, de luna. Ni se necesitará el sol ni la luna para que den luz, porque la gloria de Dios, ¿qué hace? Ilumina a la nueva Jerusalén y su lumbrera será ¿quién? El Cordero. Entonces, una vez más en Apocalipsis, Dios y el Padre y el Cordero, el Señor Jesucristo, comparten autoridad. Aquí vemos, ¿no? Cómo comparten autoridad Dios el Padre y el Cordero. Versículo 24. Y este es uno de los temas más difíciles de explicar, que de hecho tienen muchas interpretaciones. He tenido que oír como a 4 comentaristas y realmente ninguno de ellos coincide. Pero nosotros tenemos una explicación. Ahora, respeto las otras interpretaciones de Carballosa, de J. Belnomagui o de David Hellmayer. ¿Entiendes? Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, el versículo 24 hace alusión a las naciones y a los reyes de la tierra, dice, que ha llevado a algunos a considerar este pasaje como una recapitulación del reino milenario. Otros dicen, no, esta es una recapitulación. Otros dicen, este pasaje vuelve al tiempo del reinado de Cristo en la tierra. Pero tal interpretación no hace justicia a qué? A la cronología de Apocalipsis, en particular al repetitivo uso de esta palabra griega kai eidon, para indicar la secuencia cronológica. ¿Te acuerdas tú que siempre en Apocalipsis decíamos, y vi, esa palabra, o sea, en griego era kai eidon, y vi, ¿eso qué significaba esa palabra? Y vi significaba un nuevo cambio de visión. Y aquí no está eso. Y vi, entonces queda nulo esa interpretación de que se está regresando al periodo del reinario milenario. Porque no dice y vi, ¿no? Porque hubiera eso indicado un cambio de visión. Entonces, la idea no es que se mantendrán las identidades nacionales en el estado eterno, sino más bien lo opuesto. O sea, la idea es que aquí en el reino, o sea, en la eternidad, o sea, estamos hablando cuando, cuando ya estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, no, pues no puede haber, pues, reyes, o sea, no puede haber, o sea, eh, como decimos, eh, unos que estén sobre otros, ¿sí? Porque allí, exacto, clases sociales, no puede haber aquello, porque allá todos seremos iguales, ¿me entiendes? Entonces, no puede haber aquello. Pudiera ser que la verdad de que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella ofrezca una prueba adicional de la absoluta igualdad en el cielo. Eso es lo que podemos mejor interpretar. De que decir, bueno, yo aquí he sido un rey, ¿no? Parafraseando. Yo aquí he sido una eminencia, estoy trayendo esa gloria, ¿sí? Y lo estoy dejando acá, ahora soy igual. Esto estoy parafraseando según mis palabras, para que me entiendan. Entonces, esa frase pudiera indicar que no habrá estructura social o clasista, que los que entren en la ciudad renunciarán a su gloria terrenal, de modo que todos estarán al mismo nivel. Ahora, otra interpretación posible es que esa frase se refiera a los creyentes que vivan
al final del milenio, y según este punto de vista, la declaración de que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a la Nueva Jerusalén se refiere al traslado de esos creyentes antes de la desaparición del universo actual. Voy a decir para que me entienda. Viene el reino terrenal de Cristo, ¿no? 1000 años, que nosotros creemos. Cristo reina aquí en la tierra por 1000 años. Al final del milenio, ¿qué pasa? Satanás es nuevamente soltado, ¿no es cierto? ¿Cristo qué hace? Los mata a todos sus enemigos, ¿sí o no es cierto? Pero dentro de aquello va a haber qué cosa? Creyentes, sí, creyentes, ¿no? Pero esa tierra y ese cielo que hay en el tiempo del reinado milenario van a huir, no va a haber más, porque tiene que Dios crear qué cosa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y pudiera ser que estos que han sido permanecido fiel, ¿sí? Según otros que traducen esta frase, creen decir que estos están pasando a este reino eterno, ¿sí? Que eso podría significar que están trayendo su gloria, ¿no es cierto? Pero en todas las interpretaciones, la que más coherente, creo yo, puedo establecer, es que acá pudiera ser que, o sea, la que más certeza yo podría tener es que realmente están denunciando a qué, a su gloria terrenal. Están diciendo, aquí somos todos iguales. Amén. Lo dejo esto ahí. Versículo 25, para ir, ya estamos terminando. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Sí? O sea, no hay noche allí. O sea, luego Juan añade otro detalle a su descripción de la Nueva Jerusalén. Por todo el interminable día del estado eterno, pues allí dice, no habrá noche. Sus puertas nunca serán cerradas. Obviamente, dentro de la visión de Juan, Juan entiende, ¿no? O sea, aquello porque en los tiempos antiguos, las ciudades que estaban amuralladas, se cerraban las puertas para que, a fin de impedir que entraran a la ciudad, ¿qué cosa? Invasores, merodeadores, delincuentes y otros individuos, ¿no? Potencialmente peligrosos, ¿no? Al abrigo de la oscuridad, o sea, de las tinieblas. Pero entendemos que aquí en este cielo, un cielo nuevo y tierra nueva, pues no se van a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque no hay peligro, pues. No hay pecado, no hay maldad, ¿sí? No hay aquello. El que no habrá noche en la eternidad y el que las puertas de la Nueva Jerusalén nunca serán cerradas refleja la completa seguridad de la ciudad. ¿Sí? Eso es lo que implica. Entonces será un lugar de descanso, será un lugar de seguridad, será un lugar de gozo, será un lugar donde los redimidos, o sea, descansarán de su faena, o sea, descansarán en paz, no hay peligro allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí los reyes no serán los únicos que rendirán su prestigio y la gloria terrenales cuando entren en el cielo. Dice, la gloria y la honra de las naciones también se acabará, por decirlo así, ante la eterna adoración de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, para que tú me entiendas, al igual que ¿te acuerdas de los 24 ancianos? ¿Sí? Todos los que entren en el cielo. ¿Qué hicieron los 24 ancianos? Echaron sus coronas delante del trono de Dios, ¿no? Porque el único que merecedor de alabanza, de adoración, el Rey de Reyes es Cristo. ¿Sí? Es como decir aquí, todos se van a despojar de su gloria y lo pondrán ahí a los pies del Señor. O sea, todos van a ser iguales. Está reiterando aquello, la igualdad. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Bueno, eso ya sabemos, ¿no es cierto?
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, todo el ángel que guía a Juan ahora le mostró, estamos en el versículo 27, todo en el cielo será perfectamente santo, dice aquí, ¿no? Así que no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira. Eso ya lo habíamos hablado en Apocalipsis la anterior semana, 21, versículos 7 y 8. Y también el versículo 15 del capítulo 22 dice esto: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En otras palabras, al cielo no va a entrar ningún pecador, ¿sí? Ningún abominable. Y podríamos añadir la lista de Romanos, podríamos añadir la lista de Corintios capítulo 6, podríamos añadir muchas listas, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, no, ni los idólatras, ni aquí los perros más se refieren a los homosexuales, ¿ok? Ni los eh, hechiceros, ¿no? Los fornicarios, ¿sí? No. ¿Quiénes van a entrar a esta nueva ciudad, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, la celestial? Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿sí? Están escritos en el libro de la vida. Solo ellos van a estar. Versículo 1 del capítulo 22. Después dice, mire, toda esa visión que estamos viendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahora, ahí también hay una, no sé si llamarlo discrepancia, que algunos consideran que realmente hay un río, ¿sí? El ángel que guía a Juan ahora le muestra un río limpio de agua de vida. Ahora, con ningún mar, como no hay mar, entendemos, ¿no es cierto? Como no hay mar, con ningún mar en el estado eterno, por eso habíamos estudiado capítulo 21, versículo 1, no puede haber ciclo hidrológico alguno. Y por tanto no hay lluvia para llenar un río. Así que el agua de vida no es agua como nosotros lo conocemos, según nuestra interpretación. Es un símbolo de la vida eterna, según Isaías 12:3, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, y el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38. Entonces, con todo lo demás en la Nueva Jerusalén, el río era, dice, resplandeciente como cristal, de modo que pueda siempre reflejar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Te has dado cuenta que tanto las piedras preciosas, las calles, todos eran como de cristal? ¿Para qué? Para que permitir que la gloria de Dios se manifieste. Shekinah en plenitud, ¿no? Resplandezca. Ahora, del trono de Dios y del Cordero, sí, dice que sale una corriente deslumbrante, reluciente y sin fin. Amén. Resplandeciente, dice, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Voy a hacer una pausita aquí. Quiero que me entiendan así como yo los entiendo. Es difícil imaginarnos a veces todo esto, porque nosotros estamos arraigados al conocimiento de lo que es lo terrenal. ¿Sí? Exacto. Ese es el ejemplo mejor dado de mi esposa. Es como explicarle al ciego, ¿sí? Cómo son las cosas. ¿Entiendes? Cuando estemos ahí, realmente, lo importante aquí, ¿qué es? Yo digo, ya más allá de que las calles sean de oro, como de cristal, los muros que tengan como piedras preciosas, lo importante allá, ¿qué es para mí? Estar ahí. Y no estar en ese otro lugar, ¿o no? Ya, con que esté ahí, aunque sea sigue de tierra, yo no me haría ningún problema. ¿No es cierto o no? Pero que esté ahí y no esté en ese lugar de tormento.
Versículo 2. En medio de la calle, de la calle, no dice de las calles, en medio de la calle, singular de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, hasta este punto todo era mineral, ¿no? Piedras preciosas, calles de oro, ¿no? Y ahora pasamos vemos como un reino vegetal. Pero aquí pareciera ver una contradicción, ¿no? ¿En qué sentido? Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Acaso va a haber enfermedad en el cielo? ¿No? Bueno, iremos por partes. La frase en medio de la calle se traduce mejor en medio de su senda y relacionada con la frase siguiente. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida es el equivalente celestial al árbol de la vida del Edén. ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco, ¿sí? Capítulo 3, versículos 22 y 24. Y este árbol provee, dice, para los que son inmortales. Ahora, el árbol de la vida era un conocido concepto judío que expresaba bendición. Y el árbol celestial simboliza las bendiciones de vida eterna. Ahora yo me pregunto, ¿comeremos allá? ¿Habrá para comer? Obviamente uno va a la Biblia y dice, bueno, los ángeles comieron con Abraham, ¿o no? ¿Lo ves? Comieron. Ahora, cuando Cristo resucitó, vino a la tierra, ¿qué hizo? Comió. Es más, él les sirvió, ¿no? Les preparó, ¿no es cierto? ¿Ves? Ahora, el empleo del término mes tampoco no debería, nos trae un poquito de conflicto porque hemos dicho que en la eternidad ya no hay tiempo, ¿sí? Ya no hay días, no hay meses, no hay horas, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque este ya es un estado eterno, ya no existe el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aludir a esta palabra, el mes? Es una expresión antropomórfica de la gozosa provisión de eternidad expresada en términos de tiempos conocidos en relación al hombre. Por eso dice antro, ¿no? El hombre, ¿sí? De ahí viene antropología, el estudio del hombre. Entonces, una expresión antropomórfica. Vale. Luego que Juan hace la intrigante observación de que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, que a primera vista, reitero, esto parece confundir, ya que obviamente no habrá enfermedades ni heridas en el cielo que requieran de sanidad. Sin embargo, aquí la palabra sanidad, terapia, no implica enfermedad. Tal vez una mejor forma de traducirlo sería dar vida, dar salud o terapéutica. Pero, ¿cómo te puedo hacer entender aquello? Cuando tú tomas vitaminas, sí, no es para atacar la enfermedad, sí, es como eh, son como, o sea, las vitaminas no se toman para tratar enfermedades, sino para proporcionar una salud general. Puedo entender más o menos desde ese punto de vista, ¿sí? Ahora, tampoco el texto nos dice que realmente van a comer, no nos dice que comerán esas hojas, pero podemos entender que sí, pero quizá para mantener, es como si fueran vitaminas espirituales, ¿sí? No para tratar enfermedades en sí, sino como para seguir teniendo una plena salud. Ahora, es difícil, vuelvo a reiterar, muchas cosas no son como quisiéramos que sean así, pero algo sí sé, que la vida en el cielo será totalmente plena, llena de energía, rica, ¿sí? Emocionante.
porque ya no vamos a tener, como dice Pablo, no este cuerpo corruptible, sino vamos a tener uno incorruptible, uno incorruptible. Ahora, si vamos a comer no va a ser por necesidad en el cielo, sino va a ser para disfrutar, ¿sí? Para disfrutar. Versículo 3 y 5 y termino con esto. Y nos vamos a la última y cuarta característica de la ciudad capital del cielo. Versículo 3 al 5. Lo voy a leer todo para desarrollar, ¿sí? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí habíamos repetido ese versículo, ¿no es cierto? Mientras Juan entonces recorría la Nueva Jerusalén, aquí vamos a ver los privilegios de sus habitantes. Mientras Juan recorría la Nueva Jerusalén, no pudo menos que observar que la vida era muy diferente para sus habitantes. ¿Por qué? Porque dice, no habrá más maldición. Ahora, la maldición, la eliminación de la maldición traerá como resultado el fin de qué? De todo sufrimiento, de todo dolor, ¿sí? Y sobre todo de qué? De la muerte. De la muerte, que es el aspecto más terrible de la maldición, ¿no es cierto? Es el aspecto más, según Génesis 2:17. No, no habrá más maldición, dice. Y aunque como se observó antes, no habrá templo en la Nueva Jerusalén, ya que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. O sea, Dios el Padre y el Cordero, el Señor Jesucristo, reinarán por toda la eternidad. Y como Dios seguirá por siempre siendo soberano del cielo, dice, sus siervos le servirán. Sus siervos les servirán. O sea, dedicarán toda la eternidad a llevar a cabo la infinidad de tareas que la ilimitada mente de Dios pueda conceder. Yo no sé cómo voy a servirle allá al Señor, pero algo sí sé que usted debe aprender el día de hoy. Dios, ¿saben qué, hijos, hijas? A ver, dejen de mirar más a ese animal, ¿sí? Es un privilegio servirle al Señor aquí en la tierra. A un principio le comentaba a Álvaro antes de empezar el culto, mientras esperábamos. El primer ministerio que yo tenía en una iglesia era de Ujier. Me nombraron Ujier. El que, bueno, generalmente, bueno, es un ministerio que crearon, ¿no? El Ujier es aquel que recibe a las personas cuando alguien viene a la iglesia, el que da la bienvenida. Y no crean que nosotros no hemos limpiado los baños de la iglesia con mi esposa. No crean que nosotros no hemos empezado ordenando los almacenes que había. No crean que ustedes, que nosotros la cocina, no crean que nosotros nunca hemos hecho la Santa Cena. Hermanos, no crean que nosotros, yo he llegado directo, estudiado ya pastor, no, no es así. De Ujier me invitaron a ser después anciano de la iglesia, a cual no acepté. Ahora ellos veían en mí de alguna manera algunos atributos, virtudes, más humanos que espirituales, porque yo internamente no me sentía capaz de ser un anciano, porque un anciano estaba a nivel de ser qué cosa, pastor. Y mi conocimiento en la palabra no era pues, era pues rústico. Tuve que decirle al pastor, dije, no puedo, todavía no puedo, que necesitaba todavía aprender de la palabra del Señor. Pero siempre lo hemos tomado con mi esposa el servir al Señor como algo privilegio, un honor, ¿me entiende? Si aquí no quiere servir de una manera así honrosa, o sea, en la eternidad dice que le vamos a servir no hay día y noche, ¿no? Lo vamos a servir por toda la eternidad. Obviamente, nuestro servicio allí va a ser, dice, con gozo, placentero.
Por eso tienes que entender cómo tú le sirves hoy al Señor, hoy, aquí. ¿Cómo le sirves? ¿Con qué disposición? ¿Con qué corazón? ¿Cómo lo haces? Y sabes que la palabra dice que si lo haces sin amor, cuando tú haces algo sin amor, no sirve de nada. Cuando tú ofrendas sin amor, o sea, no sirve de nada. Cuando traes al Señor algo y sin amor, y lo haces por obligación o lo haces por necesidad, ¿qué hace? No sirve de nada. ¿Y saben qué es lo mejor de allá? ¿Saben qué es lo mejor? Según la parábola de Lucas capítulo 12 del 35 al 40, que nuestro Señor Jesucristo dice, nos servirá también, nos servirá. Versículo 4, los santos en la Nueva Jerusalén también verán, dice, el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes. Tal identificación no dejará dudas de a quién le pertenecen por siempre. No dudas. Versículo 5. Juan repite la anterior descripción de la magnificencia del cielo, donde dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor las iluminará. Es la misma expresión de Apocalipsis 21, 22 al 26. Luego añade un emotivo final, y con esto termino, que describe la experiencia celestial de los santos, donde dice, o sea, nunca terminará, ya que dice, reinarán por los siglos de los siglos. Esto será el cumplimiento de la promesa de Cristo que dijo en Apocalipsis 3:21. ¿Qué dijo en Apocalipsis 3:21? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Segundo de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, la eterna ciudad capital del cielo, la Nueva Jerusalén, será un lugar de indescriptible e imaginable belleza, inimaginable belleza. Desde su centro, la resplandeciente gloria de Dios brillará a través del oro y las piedras preciosas que para iluminar el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero la más gloriosa realidad de todas será que rebeldes pecadores serán hechos justos, ¿sí? Nosotros somos, ¿sí? Por gracia, éramos rebeldes, pero somos hechos justos. Disfrutaremos de qué? De la íntima comunión con Dios y con el Cordero, le servirán y reinarán con ellos para siempre en completo gozo e incesante alabanza. ¿Amén? Ahí termina todo lo que se llama y el propósito de la redención, estar en ese lugar celestial. Y a partir del versículo 6 al versículo 21, ¿sí? La siguiente semana, si Dios así lo permite, vamos y llegamos al epílogo del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre. Te agradecemos por todo lo que nos dices acá, aunque no llegamos a comprender en plenitud cuán magnífico o magnificencia sea ese lugar, bendito Dios. Pero lo que más puedes resaltar aquí, bendito Dios, es que tú nos puedas trasladar a ese lugar, bendito Padre. Ya allí conoceremos en plenitud cómo son las cosas, cómo veremos las cosas, pero lo más importante es allá estar en comunión contigo, Señor, con los hermanos en la fe, con todos aquellos que han puesto su esperanza y su fe para estar en ese lugar, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, bendecimos esta mañana, te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.